Hola, soy Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela. Hoy me gustaría hablar sobre un personaje cuya obra trasciende en pleno siglo XXI, a pesar de que han pasado más de 100 años de su muerte. Me refiero a Charles Darwin. Este prominente naturalista inglés es el padre de la teoría de la evolución, según la cual el hombre, así como el resto de las especies, evolucionan y no son producto de una generación espontánea, sino que evolucionan como resultado de un proceso de selección natural. Esta teoría eh, la desarrolló Darwin con su libro sobre el origen de las especies, On the Origin of Species. Y digo on, en este caso, y no about, porque on, en este sentido, se refiere a un estudio profundo y no about, que es un estudio superficial. De modo que el título original de su libro, On the Origin of the Species, se refiere, repito, a un estudio profundo que hizo sobre la evolución de las especies. De modo que Darwin siempre tuvo inclinación sobre la botánica, sobre el ambiente y también te diré que desarrolló una, una disciplina que de verdad a mi modo de ver, la biología no sería una ciencia como la conocemos sin mencionar a Charles Darwin. Su teoría ha incluso influido en otras disciplinas como la antropología, hasta la filosofía, la sociología. Pero bueno, de esto vamos a hablar en el transcurso del video y me gustaría comenzar sobre algunos aspectos de su vida. Y es que Charles Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Procedía de una familia económicamente acomodada. Su padre era un eminente médico. Su abuelo paterno, también tenía inclinación por, por la biología. Incluso llegó a escribir un libro sobre la transmutación, que en su momento contó con un gran rechazo. De modo que Darwin ah, siguió sus pasos mientras estaba haciendo sus investigaciones. Por el lado materno, su abuelo era un prominente abolicionista. Y por supuesto, esto en Darwin tuvo un gran impacto desde el momento en que él hizo su famoso viaje en el Beagle, el barco Beagle, donde llegó a las Galápagos, pero también llegó a Brasil, donde al, al ver la ciudad de Bahía tuvo una gran conmoción debido a que vio cómo era el sistema esclavista en ese país. Y bueno, ¿cómo se produjo ese viaje en el Beagle? Claro, Darwin eh, al principio estudió medicina por orden de su padre, pero al ver cómo diseccionaban cadáveres, cómo se hacían operaciones, Darwin no quiso saber de eso jamás. Y bueno, ante esa situación, su padre lo colocó en, en los estudios de teología, cosa que tampoco Darwin se lo entusiasmaba. Y al llegar a Cambridge, estudió botánica, pese a que tenía una vida más abocada a la juerga, a las fiestas. No por ello no significaba que fuera una persona, no fuera inteligente, era muy inteligente, pero también él mostró desde muy joven su inclinación
pasear por la naturaleza, practicaba deportes incluso como la caza y dio muestras, repito, de su espíritu aventurero, cosa que uno de sus profesores le llamó la atención. Y fue ese profesor quien lo recomendó para hacer un viaje por la costa sudamericana y estudiar la fauna y la flora. Ya en ese sentido, Darwin era un muchacho apenas de 22, 23 años aproximadamente, y por supuesto aceptó maravillado la idea de ese viaje, dando rienda suelta a su espíritu aventurero. Sin embargo, no percibió ningún beneficio económico. Era necesario que fuera un geólogo, y Darwin, aunque no había terminado la carrera de botánica, también tenía profundos conocimientos de geología. El capitán de ese barco era Robert Fitzroy, con el que incluso tuvo un roce referente al problema de la esclavitud, como lo mencioné cuando llegaron a Brasil y llegaron a la ciudad de Salvador. Y por supuesto ese roce no pasó de allí y volvieron a hacer las paces. Por otra parte, Darwin viajó a Uruguay y un ministro del gobierno uruguayo que estaba encabezado para ese momento por Juan Antonio Lavalleja subió a Beagle y le pidió al capitán Fitzroy que pidió una ayuda para que formara una suerte de milicia o de contingente que tuviera como objetivo sofocar una rebelión de negros en Montevideo. Darwin formó parte de ese contingente, de esa milicia, pero que al final no sofocó nada porque ya los negros habían desaparecido. Además, Darwin, el Beagle llegó a la Argentina, donde Darwin recolectó fósiles, estudió la flora, la fauna, hizo anotaciones sobre la vida de los gauchos, inclusive llegó a conocer al dictador de ese país, Juan Manuel de Rosas. Pero claro, el destino más significativo de ese barco Beagle fueron las Islas Galápagos en Ecuador. En ella, Darwin, en un mes que tuvo, observó cómo esas especies evolucionaban, se desarrollaban solamente en ese lugar. Pero también un detalle algo que de momento no le prestó mucha atención, fue las tortugas Galápagos. Inclusive, un amigo de él comentó que era capaz de identificar de qué isla procedía una determinada tortuga en virtud del tamaño de su caparazón. Contrario a lo que se cree, no fueron los famosos pinzones que motivaron a Darwin a desarrollar su teoría de la evolución, sino los cinzones. Claro, de momento no le prestó mucha atención, pero 9 meses después, cuando estaba desarrollando su trabajo, fue que se dio cuenta de ese detalle. Desde luego, al escribir ese libro del origen de las especies, lo publicó en 1859, por supuesto eso generó un gran impacto. Las ediciones, la primera edición se agotó el mismo día en que se publicó. Ahora, en los círculos intelectuales, muchos eran ahora darwinistas, evolucionistas, y la idea de que Dios no creó al hombre tuvo un gran impacto en la iglesia. Darwin, que era ateo, se
enfrentó a la iglesia. Tuvo también sus detractores. Es más, Marx pensó dedicar uno de sus libros, en este momento no recuerdo si fue el Manifiesto Comunista o el Capital, a Darwin, considerando el carácter ateo de esa teoría. Marx mismo era ateo y consideraba que en virtud de los razonamientos de Darwin, de que una especie tenía que sobrevivir a expensas de otra, la supervivencia del más apto, concepto que escribió Darwin en la quinta edición de su libro, lo tomó de Herbert Spencer. Marx consideraba que era necesario dedicarle, repito, uno de sus libros a Darwin, cosa que Darwin no aceptó. Inclusive, como dato curioso, Marx justificó la invasión estadounidense a México. Allí podemos ver que la influencia de la teoría evolucionista de Darwin influyó, valga la redundancia, en otras disciplinas. Como ya mencioné, Herbert Spencer aplicó el darwinismo social y, por supuesto, los criterios que sostuvo eran bastante temerarios. También la teoría evolucionista influyó sobre el conde de Gobineau, considerado incluso el padre del racismo. También influyó en Ernst Haeckel, un naturalista alemán, que tuvo como discípulo, por cierto, a Adolfo Ernst, quien llegó a Venezuela y, por supuesto, dio clases en la Universidad Central de Venezuela sobre teoría evolucionista. Uno de sus discípulos fue Luis Rasetti, quien publicó en revistas trabajos sobre el evolucionismo que contrastaban con los postulados creacionistas que defendían, por supuesto, la iglesia. A la cabeza de ella estaba el arzobispo de Caracas, Juan Bautista Castro. También publicó trabajos en el diario La Religión. Claro, Juan Bautista Castro, por cierto, fue confesor de José Gregorio Hernández, y por supuesto José Gregorio Hernández defendía la idea de creacionismo. Fueron también famosos los desacuerdos que tuvieron tanto Rasetti como el hoy beato de la Iglesia Católica. No por ello dejaron de ser amigos. En cuanto a Darwin, él murió luego de atravesar por varios problemas de salud que, bueno, se acentuaron ya cuando era un hombre ya entrado en años, y fue enterrado en la abadía de Westminster. Él murió el 19 de abril de 1882. Bueno, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Dale click al botón de suscribirse, activa la campanita, es totalmente gratis. Espero tus comentarios. Hasta luego.